Semana de vacunación, lo cual implica la expectativa de un futuro de inmunización para la población paraguaya. Sin embargo, las cifras hasta este momento, como saben, son insignificantes. Todavía son muy pocas las dosis disponibles en el país, pero con ellas se inició este proceso entre nuestros adultos mayores. Muy buenas noches, un gusto saludarles como todas las noches en Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Benjamín Didier? ¿Cómo estás? Pero muy bien, excelente. Bueno, es un tema importante que vamos a abordar hoy. Vamos al reconocimiento de campo. Pese a que llevamos un año de pandemia exigiendo vacunas, los distintos centros habilitados fueron comunicados a última hora sobre el plan que iniciaban la fecha, lo que generó una desorganización y confusión de los adultos mayores que abandonaron su encierro para buscar sus respectivas dosis. En algunos casos no pudieron recibirlas por el escaso manejo de información por parte del personal encargado de la tarea. La jornada de vacunación que se inició hoy arroja sentimientos contraproducentes, sentimientos contradictorios. Por un lado, observábamos rostros de abuelitos alegres, lo cual nos llena de satisfacción y resulta esperanzador, pero por otra parte nos deja también un sabor amargo en el sentido de la cantidad escasa de vacunas aún disponibles para este sector, el de los adultos mayores, que no alcanzan las vacunas disponibles para todos ellos. Probablemente la persona que mejor conoce al respecto de la perspectiva de este tema es nuestro invitado de esta noche, cuya ficha es la siguiente. Doctor Héctor Castro, pediatra e infectólogo, especialista en gerencia de salud, docente, actualmente director del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctor Héctor Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo afectuoso a toda tu teleaudiencia. Igualmente. Doctor, arranco con la pregunta más simple probablemente del programa. El hecho de arrancar, digamos, esta campaña con personas de 85 años alrededor de esa edad, que podría ser el segmento más pequeño, guarda estricta relación con el stock de vacunas, ¿verdad? No hay otra explicación. Esa es la variable más importante en este momento, la disponibilidad de las vacunas, y en ese sentido focalizarlo a un grupo más vulnerable, ¿verdad? Ahora, después va a ir bajando la edad, la franja etaria de 85 a más, correginos, Héctor, entiendo que son más o menos 40.000 personas, e incluso tenemos tan poquitas vacunas que no alcanza para cubrir todo ese sector. Creo que son 25.000 más o menos las dosis disponibles para esta franja etaria, ¿es así? Sí, es muy importante aclarar algunos puntos y quiero que repasen conmigo como lo hicimos esta mañana. Nosotros tenemos Sputnik en la donación, que habíamos recibido 20.000 dosis, que eso corresponde a 10.000 personas. Uh-huh. También tenemos 2.000 de AstraZeneca y las 100.000 dosis de Covaxin, que esto correspondería a 50.000 personas. El hecho de correspondería, me refiero a que nosotros no podemos estar supeditados a la siguiente venida de este lote de Covaxin, por lo tanto queremos garantizar la dosis completa en 50.000 compatriotas, teniendo en cuenta que el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas. Uh-huh. Contabilizando todo esto, tenemos en cuenta 3 focos en este momento, o metas, objetivos de vacunación. La primera que sigue es la de personal de blanco, o mejor dicho, personal de salud que trabaja en los establecimientos de salud.
La segunda que iniciamos el fin de semana, las personas que están en los hogares, y también las personas que tienen dificultad para movilizarse en sus hogares particulares. Claro. Y la tercera es la que iniciamos el día de hoy, de las personas de 85 años o más que van acudiendo por número de culminación de la cédula de identidad en los días martes, miércoles y jueves, y los viernes serían aquellas personas que no pudieron acudir por alguna razón. Entonces, supongamos, nosotros tenemos un cierre parcial, porque esto se va cargando en forma muy dinámica, de alrededor de 57,000 vacunados. Esto es muy dinámico. Y entonces, teniendo en cuenta que ya empezamos con estos 3 grupos, hoy yo no puedo decirte con exactitud en este momento cuántos nos quedan. Claro, pero aparte, por otro lado, sí, es muy importante. No, sí. aparte de esa estadística, lo importante es que ya está en marcha esta franja. Me quedaría, digamos, consultarle al respecto de esto. ¿Cuál es la próxima franja? Si ya tiene edades, digamos, precisadas. Sí, perfecto. Yo coincido con vos que yo también celebro que ya iniciemos esta vacunación en esta franja etaria. Y con respecto a lo que preguntás, por eso es que se instaló ya la inscripción y registro de las personas a través del apartado Vacunate. Entonces ahí las personas de 60 a 84 años se van ya registrando, y esto queda en un listado, en un registro, que posteriormente y según disponibilidad de las vacunas vamos a ir agendándolos de acuerdo a la edad y de acuerdo a los factores de riesgo que atentan a la salud de estas personas inscriptas, obviamente jerarquizando a su vez la probabilidad mayor o menor de vulnerabilidad frente al COVID, y ahí de acuerdo a eso vamos priorizando la vacunación. Entonces en ese punto es muy importante, ya también empezamos a correr el registro, y eso nos va a dar un universo mucho más claro en el momento de la llegada de las vacunas para avanzar en ese grupo de edad. Ahora, haciendo algunos números, es para tener la idea más clara de a cuántas personas abarcaría en esta tercera etapa, tercera fase o como queramos llamarle. Porque tenemos 62,000 dosis disponibles, según estaba diciendo, y 57,000 trabajadores, funcionarios, personal de salud fueron vacunados. Todavía queda un segmento importante de personal de salud por vacunar o por recibir la segunda dosis. ¿Cómo es esto, Héctor? Claro, pero sumarle a esta cifra de 57,000, que ya fuimos incorporando las personas vacunadas en los hogares y las personas que tienen dificultad para movilizarse. Y también esto va sumando las personas que desde hoy ya fueron a los vacunatorios a vacunarse, y entonces, obviamente quedan registrados para precisar, con una dosis. En cuanto al personal de salud, sí. Se hablaba de un universo de 70, 80,000, nunca fue muy precisa la información al respecto. ¿Cuántos ya recibieron las 2 dosis? ¿Cuántos faltan todavía en consecuencia por vacunar? Bueno, sí, en ese sentido, nosotros tenemos de acuerdo al tipo de vacuna, tenemos por ejemplo la Sputnik que recibieron ya un esquema completo, 2,000 personas en la primera tanda, ¿sí? Después tenemos Coronavac, que recibieron ya un esquema completo y están por completar en esta semana y la siguiente 10,000 médicos o profesionales de la salud, no solamente médicos. Y tenemos también Sinopharm, que son 1,500 personas que están completando el esquema vacunal en esta semana y la próxima. En cuanto a AstraZeneca, nosotros implementamos la aplicación de toda la totalidad, o sea, de las 36,000 dosis a 36,000 personas, porque AstraZeneca sí tiene la posibilidad del intervalo mayor hasta 3 meses inclusive entre la primera y la segunda dosis. Sí. Por lo tanto, en espera de la siguiente llegada, se decidió optimizar la primera dosis en 36,000 personas. Doctor,
Una precisión y una pregunta. La precisión quería pedirle, ¿usted nos dio o no cifra de esa franja de 60 a 84? ¿Cuál es una estimación de cantidad de personas por un lado? Por otro lado, quería ya aprovechar, Sí. Hoy hubo una denuncia respecto de la aplicación de una vacuna incorrecta, digamos, o sea, debía aplicarse determinada vacuna y terminó aplicándose otra en una segunda dosis en un hospital. Ambas Barrio Obrero, ambas de vacunas de origen chino. ¿Qué implica eso? Ok, sí, muy interesante la pregunta y agradezco que lo hagas porque tenemos que aclararlo. En relación al universo que mencionaste de las personas de 60 años y más, nosotros tenemos una proyección según datos de 750.000 personas. A esto tenemos que restarla ya estas personas que están siendo vacunadas de 85 años y más. Por lo tanto, ese sería el universo Va a quedar en que 600 y nos pico. quedaría para la siguiente fase. Sí. Y es muy importante porque si en este mes de abril recibimos las dosis que están culminando la negociación en relación a Covaxin, verás que con 750.000 personas nosotros necesitaríamos 1.500.000 dosis para completar el esquema en este grupo, porque el esquema son de 2 dosis con intervalo de 4 semanas. Entonces con esta negociación y gran parte la totalidad de esta población ya vacunada, estamos avanzando y casi culminando profesionales de la salud, las personas con dificultad para la movilización y los mayores de 60 años, que esperamos en ese momento, una vez recibidas las vacunas, ampliar los vacunatorios y empezar a implementar la vacunación masiva con una estrategia que ya los trabajamos y que estamos aguardando nada más estas vacunas para implementarlo. Ahora, con respecto a la pregunta de la situación que se generó en cuanto a la vacunación de la primera y la segunda dosis con vacunas diferentes, sí, efectivamente eso sucedió en el hospital Barrio Obrero. Hoy estuvimos trabajando en el hospital con también las autoridades y los especialistas infectólogos, así como también responsables del vacunatorio. Y también tuvimos ya la entrevista con todas las personas que recibieron este esquema con vacunas diferentes. Por un lado, hay que tener en cuenta que las vacunas tienen la misma plataforma. ¿A qué me refiero? Es que son vacunas de virus inactivado. Estoy hablando de CoronaVac, Sinovac y Sinopharm, ¿sí? CoronaVac o Sinovac y el otro es Sinopharm. Entonces, al tener la misma plataforma, la seguridad también en ese sentido es como si fuese que está recibiendo el mismo esquema. Ahora, el siguiente desafío es la eficacia. Entonces, en cuanto a la eficacia, se hace un seguimiento de las personas y también vamos a implementar un control, un análisis para medir los anticuerpos, o sea, las defensas generadas, para ver si este esquema, si bien fueron con vacunas diferentes, se puede considerar ya eficaz como para enfrentar después en la actividad diaria una protección frente a la infección natural. Y por otro lado, muy importante tener en cuenta que al tener esta situación de administrar 2 vacunas diferentes, nosotros ingresamos a estas personas en una vigilancia estrecha, de tal manera a establecer si presenta algún tipo de efecto adverso relacionado a la vacuna. Desde la parte administrativa, obviamente iniciamos una intervención el día de hoy, una auditoría con los datos referentes a los lotes de las vacunas administradas. Hicimos la entrevista con todas estas personas, así como también los funcionarios del hospital, los colegas y las autoridades, y estamos siguiendo esa investigación. Ahora, doctor, claramente no es recomendable el hecho de cambiar de un laboratorio que se utilizó la vacuna de un laboratorio en la primera dosis a otro laboratorio en la segunda dosis. Entonces,
Digo porque estaba leyendo a algunos colegas tuyos minimizar un tanto la cuestión. Es un tema serio. La pregunta que te quería hacer es, bueno, aparte de tomar las providencias para que esto no vuelva a ocurrir, obviamente, en términos médicos, ¿estas personas van a requerir más adelante una segunda dosis de la vacuna que corresponde? Perfecto. En realidad es muy importante aclarar que hay países que ya iniciaron la vacunación, obviamente con un objetivo de mejorar la respuesta de las defensas del organismo con esquemas diferentes que le llamamos nosotros intercambiables, ¿verdad? Al ser vacunas diferentes. En este caso no fue así, no fue algo que se había proyectado. Fue un error en una jornada de vacunación que nosotros ya tenemos identificado el procedimiento donde hubo una falla e incluso, como te mencionaba, una auditoría al respecto, y ya se establecieron las medidas y los planes de mejoras para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es que estuvimos prácticamente toda la tarde de hoy en el hospital trabajando con los colegas y estableciendo una estrategia de tal manera a asegurar una disposición correcta de las vacunas. Sea como sea. Es un vacunatorio que tiene un desafío enorme porque tiene 4 biológicos que está administrando en forma diaria, porque tiene Covaxin, tiene AstraZeneca, tiene Sinopharm y tiene Coronavac. Entonces, en esa situación se establecieron vacunatorios diferentes, ¿verdad? Sea como sea, es un evento frustrante, ¿no? En relación a todo este operativo justamente en el día que se inicia. Ojalá que no tenga consecuencias que puedan ser desfavorables. Tenemos una pausa y ya volvemos, doctor, si nos tolera un ratito, ¿sí? Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, tema vacunación, el doctor Héctor Castro, director del PAI. Doctor, una curiosidad. ¿Hay también una corriente antivacunas, digamos, por usar un nombre más clásico, a nivel de sector médico, paramédico, o no existen dificultades al respecto? Sí, no sé si llamarlo corriente antivacunas, pero hay que tener en cuenta que hablar de vacunas implica muchas veces, no en esta situación de pandemia, pero implica muchas veces hablar de una intervención en una persona sana. Entonces se empieza a debatir de la importancia de ello y hay como un relajo, sobre todo en esa situación, al no haber una circulación de virus o de bacterias que produzcan una infección masiva. Nosotros los seres humanos actuamos cuando tenemos sensación de peligro inminente. Entonces, en este caso, como ahora estamos viviendo, la vacunación muchas veces no es objetada, sino que hay un sector científico que también cuestiona algunos pareceres, algunas conclusiones, pero eso es habitual en lo que es la ciencia. Nosotros siempre mencionamos que la ciencia es como la metáfora de la política. Nosotros presentamos trabajo y hay colegas que cuestionan tal o cual dato y vamos discutiendo, pero con el afán de ir creciendo en conocimiento. Para nada esto implicaría opiniones tribales y polarizaciones de pareceres, sino muy por el contrario, consensos, ¿verdad? Pero en un caso donde muchas veces estamos sometiendo la ciencia a dolor, a pérdidas humanas y a una situación de incertidumbre y de ansiedad y miedo, muchas veces la evidencia y la educación no alcanzan porque la emoción supera absolutamente todo esto. Entonces es insistir con el mensaje de hablar de que esto realmente es seguro y efectivo, y por otro lado saber sobre todo que en la vacunación nosotros estamos tratando de proteger con una herramienta más la salud de nuestra gente. Entonces, por eso decía que
en un mundo donde hay un disenso para armar un consenso científico, sumado esto a un ambiente de ansiedad y de incertidumbre con mucho dolor, y otra vez en un ambiente donde la información es masiva e inmediata, muchas veces no hay tiempo para escudriñar suficientemente la evidencia, y eso hace que algunos tengan una opinión que yo considero que no es totalmente correcta e incluso puede atentar a ser irresponsable hacer una comunicación a la sociedad. Claro. Las vacunas, después del agua potable, son los dos elementos más importantes de la salud pública que intervinieron para salvar vidas históricamente. Las vacunas han permitido que nuestro país no tenga poliomielitis, han permitido que nuestro país esté libre de sarampión, han permitido que muchos niños no estén en la terapia intensiva, han permitido que muchos recién nacidos tengan un pasar totalmente sano con sus madres y han permitido que los extremos de la vida sigan sosteniéndose con buena salud sin estar amenazados por las infecciones. Sin ninguna duda. Por eso decía que la salud pública tiene dos intervenciones fundamentales: el agua potable y las vacunas. Doctor, en esta campaña que tenemos por delante, que recién está en sus inicios, hay dos variables, hablando de variables que son fundamentales: la existencia de vacunas, que hoy no tenemos, o tenemos en muy poquita cantidad, y la segunda es el proceso propiamente de vacunación. Hoy tuvimos casos en algunos lugares en donde los locales no son los apropiados. Caso barrio San Pablo, Hospital San Pablo, por ejemplo, que es uno que yo vi. Y también indicaciones confusas de quienes, por ejemplo, se rechazó a alguna persona porque era diabética. Entonces, por un lado los lugares de vacunación, por otra parte las personas que pueden ser vacunadas, que creo que es la inmensa mayoría, muy pocos son las excepciones. ¿Usted podría precisar en pocas palabras esto último, quiénes no deberían tomar la vacuna en este momento y qué hacer para que los locales estén en condiciones? Sí, hemos visto, coincido contigo en los dos aspectos que estás mencionando. Para alegría nuestra, en la gran mayoría no fue así, de los vacunatorios, y vimos que después algunos vacunatorios que estaban coincidiendo las personas en un ambiente cerrado, trataron y consiguieron separar a aquellos que esperaban ser vacunados con aquellos que ya se vacunaron en ambientes más separados y ventilados sobre todo. O sea, esa situación se pudo subsanar y fue corregida. Y en cuanto a la llegada de las personas que tenían diabetes y en ese momento recibían la contraindicación o por lo menos la postergación, es importante conocer que hay delineamientos técnicos que muchas veces son estrictos, pero que se tiene que evaluar específicamente según la población afectada. Sí, doctor. O sea, la contraindicación no es... Se nos está la contraindicación no es la diabetes. Se nos está yendo el tiempo y no queremos dejar de preguntarle un tema que es de muchísima consulta en este momento. ¿Qué espacios hay que poner entre la vacunación anti-COVID y la de la influenza? ¿Hay alguna indicación al respecto? Sí. El intervalo que debe existir entre ambas vacunas es de 2 semanas, de 15 días. Comprendo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Como todas las veces que lo entrevistamos, quisiéramos tener mucho más tiempo. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que siga la vacunación adherida a este esquema que nosotros consideramos que va a ser sumamente efectivo para ir mitigando este dolor inmenso que provoca el COVID en nuestra gente. No hay otra alternativa. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿ya llega cuenta final? Cuenta final, llega cuenta final, sí señor. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.